Ya, a ver, ahora sí, de acuerdo a la sesión uno, vamos a responder acá. A ver. Ya, ¿dónde se determinan las responsabilidades en caso de ocurrir un accidente? Esto se determina en el tema de analizar las causas. Analizas las causas y ahí justamente haces una metodología que vas a determinar. Ok, haz responsabilidad de repente la condición del bajo, la condición del área. ¿Quién es responsable de esta condición? Ok, el supervisor del área ha tenido que determinar esta condición, por ejemplo. Entonces, de repente vemos que fue por omisión de la persona, fue por un acto inseguro. Entonces, si es que por un acto inseguro, ok, ¿qué acciones puede tener? Ok, voy a de repente reforzar un tema de capacitaciones de acuerdo a lo que sucedió, o de repente, si es que es algo recurrente, también es bastante importante hacer este tema de análisis con el área de recursos humanos, con el área también, se involucra algo también de legal, en un futuro en un tema de legal. ¿Por qué? Porque de repente necesitan sanciones, ¿no? Sanciones a la persona según su reglamento, ¿no? Si es un reglamento interno de trabajo, de repente de salud ocupacional, también interno de el RIST, podemos determinar si de repente si es que hizo algún acto inseguro o el gato subestándar, qué sanciones debería tener. O sea, si es algo recurrente, ya se les aplica eso, ¿no? O si no, si es que de repente por primera vez, según lo que diga tu RIST o tu RIT, se determina de repente que haya un tema de capacitaciones al personal también, como un tema de prevención. Entonces, para que no vuelva a ocurrir este tema de accidentes, ¿no? Entonces lo va a determinar justamente el análisis de las causas y de ahí ya tú opcionas un tema de planes de acciones correctivos. Ok, ¿cuál de las metodologías se recomienda para aplicar la investigación de accidentes de trabajo? Hay varias metodologías en realidad. Hay, por ejemplo, los 5 por qué, hay un tema de diagrama de Chicago. En mi compañía, por ejemplo, hacemos un tema de los 5 por qué. O sea, pero ¿por qué sucedió esto? Ok, no sé, la persona se cayó. Pongamos el ejemplo de accidente de trabajo, ¿no? La persona se cayó. ¿Por qué se cayó? Ok, yo determino ahí. La persona se cayó porque hubo un bache o un hueco en el área de almacenes, por ejemplo. En el área de almacenes. Ah, ¿y por qué hubo un hueco en el bache o un hueco o un bache en el área de almacenes? ¿Por qué? Porque justamente de repente, no sé, se reportó esta condición, pero no se dio algún tema de alguna reparación. Y ok, y coloco otra vez. Pero ¿por qué no se dio esta reparación o por qué no se hizo algo más acerca del reporte? Ok, porque de repente, no sé, determinamos el personal o no se llegó a elevar esa condición a gerencia porque no se determinó que era una condición muy peligrosa. Entonces, ok, ¿por qué no se determinó esto? Entonces, de repente, y hago más preguntas, ¿no? ¿Por qué no se determinó que era una condición peligrosa? ¿Por qué? Porque de repente hay una falsa percepción del peligro y riesgo de la persona. Entonces, y también por eso no se notificó tal vez o no se elevó esta condición. De repente hay una falta de comunicación con el área de la jefatura, con el área de gerencia, ¿no? Entonces se aplica un tema de por qué. Hasta que justamente ya no haya un tema de respuestas, ¿no? Entonces ahí, justamente ahí se para. Entonces es una metodología de los 5 por qué. Pero de acuerdo, solamente son 5 por qué, pero pueden haber más instancias de cuestionamiento, ¿no? Entonces, esta metodología, por ejemplo, en mi organización funciona, pero también hay otras metodologías de drama y Kawa, que son como una pescado, una metodología del pescado que no solamente se usa en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese diagrama de Chicago también permite determinar la parte de persona, el ambiente, la máquina, procedimientos. De acuerdo a eso, tú ya vas realizando cuáles fueron los factores causales. Ya, ok. Ahora vamos a la parte de sesión 2. Hagan sus preguntas ahí en el chat y al finalizar la sesión 2 también voy a estar respondiendo. Ok, hablábamos de las acciones iniciales hace un momento. Ahora vamos a hablar de recopilar la información, importantísimo. El proceso de investigación. Esta parte es importante en un proceso de investigación, el tema de recopilación de información. ¿Qué hacemos? Determinamos las fuentes de información, también tenemos un panorama general de la situación
Y algo importantísimo en el tema de la investigación de accidentes es que hay que ser objetivos. Por eso que la investigación de accidentes va netamente al área de salud ocupacional. También interviene de repente algún supervisor del área, el supervisor de producción, de almacén, de rendimiento, etcétera, para justamente que esta tenga una objetividad. Entonces hay que ser bastante objetivos. No es que sea de mí, o de repente si es mi compañero o algo por el estilo, siempre hay que tener la forma objetiva. Entonces, importantísimo este factor de objetividad y de criterio. Fuentes de información. Esto es bastante importante, lo podemos recordar como las 4P, ¿no? Cuando yo también lo pude estudiar hace unos años acerca de investigación, se determinaba por las 4P. Entonces, ¿qué determina estas 4P? Uno, la primera P, personas. Segundo, posición. Tercero, partes. Y cuarto, papeles. En un momento vamos a ver qué involucra el tema de las personas, la posición, las partes y los papeles. Entonces hay que recordarnos en las fuentes de información que son las 4P. Posición, la primera P, es una evidencia de posición. Es una fuente importante para la investigación. Determinar, ¿no?, cuál ha sido la posición de las personas, los equipos y materiales, las partes físicas en el ambiente de trabajo durante el accidente de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver, tenemos el tema de la posición. Por ejemplo, en la imagen vemos unas cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque justamente el tema de la posición de las personas, podemos ver en las cámaras de seguridad en qué momento preciso pasó, qué involucró, qué equipos estuvieron involucrados, qué partes físicas del ambiente de trabajo también estuvieron involucrados. Es bastante importante tener esta evidencia. Si no tenemos un tema de cámaras de seguridad, también podemos preguntar a los testigos. Y hay que ser bastante también objetivos en el tema de testigos. En el tema de testigos a veces las personas se asustan. Te puedo hacer un cuestionamiento para hacer mi investigación de accidentes de trabajo. Las personas se asustan porque pueden creer que son como que causantes o algo por el estilo de la investigación. Así hay que ser bastante con criterio al momento de pedir el tema de la información, ¿no? Explicarle bastante claro, ¿no? Esto ha sucedido, necesitamos hacer la investigación para hacer unos planes de acción correctivos, ¿no? Y de acuerdo a eso, prevenimos que no vaya a volver a suceder un evento así. Entonces, de acuerdo a eso, cuando le explicas y le mencionas lo importante que es tener la declaración de testigos cercanos al evento, y ahí, de acuerdo a eso, tenemos el tema ahí, ¿no? Investigación de justamente de testigos o justamente la declaración de los mismos tiene que ser también de manera muy objetiva, no tiene que ver nada de como que de risas o algo por el estilo, porque es un proceso bastante serio y bastante delicado en el tema de una investigación de accidentes de trabajo. Entonces hay varios medios en los que podemos observar, ¿no? El tema de cámaras de seguridad y el tema de declaraciones de testigos, ¿no? Ahora, evidencia de partes. Hay una evidencia física relacionada a un accidente. Por ejemplo, tenemos y determinamos, ok, qué tipos y máquinas ha estado utilizando, las herramientas, qué materiales, las herramientas estaban en buen estado, qué condiciones tenían en el trabajo. O sea, después, de acuerdo a lo que yo he observado, por ejemplo, en la primera parte que veíamos posición, ok, esa persona se accidentó en almacenes. Esa persona estaba al costado de su compañero de trabajo. Esta persona estaba al costado de esta máquina. Y ya determino la posición, y ya tengo un panorama ya del escenario. De acuerdo a eso, yo voy a la evidencia de partes y veo, ok, estaba cercana a esta máquina según la posición. Y digo, ok, ¿qué condiciones tenía esta máquina? Voy justamente a la escena del evento. Entonces determino y digo, ok, si esta herramienta estaba en esta condición, me parece que esto no ha tenido, no sé, le faltaba una guarda, por eso la puedo provocar. Veo las condiciones de trabajo. También me doy cuenta que estaba cerca a unos cables. Eso también ha podido ocasionar. Y determino cuáles son los equipos involucrados, justamente que nos puedo ocasionar el tema del accidente. Las evidencias son analizadas buscando los defectos, ¿no? Vemos el defecto de las máquinas, de los equipos, si es que está bien diseñado, si es que no se tuvo un tema de engranaje de la máquina como tal, si tuvo un desgaste o algún tema de falla. Importantísimo también el tema de las máquinas, herramientas, hacerlo justamente como menciono. Esta investigación de accidentes no solamente lo ve el área de seguridad y salud,
ocupacional o en el trabajo, sino también se investiga justamente con las áreas involucradas. Si yo voy a hacer una evidencia de parte, si yo quiero determinar los equipos, las máquinas y demás, tengo que involucrarme también con el área de mantenimiento. El área de mantenimiento o el área encargada, como lo tengan en su organización, para justamente revisar ese tema de las máquinas, herramientas y ser bastante eh, con criterio acerca de estos diseños, ¿no? Por ejemplo, porque el área de seguridad de repente no tiene que ser bastante específico en el tema de su investigación. Entonces, esta parte específica tiene que ser detallada con el área de mantenimiento que tiene más información acerca de las máquinas y equipos utilizados. No nos mencionan, ok, no, esta máquina está funcionando, no sé, a 40 revoluciones. Entonces, ¿qué hago? Colocar en investigación 40 revoluciones, pero normalmente esta máquina no funciona a 40 revoluciones. Normalmente esta máquina debería funcionar, por ejemplo, a 10 revoluciones. Entonces yo ya veo un tema de diferencia, ¿no? 10 revoluciones, 40 revoluciones. Entonces puede ser que este tema del giro de la máquina, del movimiento de la máquina, pudo ocasionar el accidente. Entonces es bastante importante poder Aló, determinar. Sí, disculpe. Ok, Manuel, dime. buenas señorita, disculpa que la interrumpa. Yo recién en grado al curso del seminario de acá y creo que me perdí buenas partes. ¿Se puede repetir o no? Manuel. Podemos hacer como un resumen al final, pero estamos justamente en el tema de la sesión. En una próxima oportunidad te pediría que puedas ingresar más temprano o de repente comunicarte con el área justamente para que puedas ingresar un poco más temprano. Pero se va a hacer un pequeño resumen, les estoy detallando por sesiones, Sí, pero sí. Igual, sí, muchas cualquier consulta lo gracias. puedes Salgo a hacer trabajar en por el eso. chat, por favor. En el chat, por Ya, favor, para no interrumpir también un poquito con tus compañeros. ya, muchas Gracias. gracias, disculpe. Ya, que los audios, por favor, el audio apagado. El audio apagado. Ya, ok, gracias. Entonces, esta evidencia de partes, como menciona, importante no solamente hacerlo del área de seguridad y salud ocupacional, sino también determinarlo con el área de mantenimiento, ¿no? Que tiene mayor conocimiento acerca de máquinas, equipos o herramientas. Evidencia de papeles. Esto también es bastante importante ahora con el tema de tu parte legal, que te piden registros de tal, inspecciones de tal, etcétera. Entonces, la evidencia de papeles es bastante importante, los documentos, ¿no? Ocurre un accidente de trabajo. Ok, la empresa tenía política, había un tema de interés por la parte de seguridad. Sí, sí tenemos nuestra política. Había un registro de entrenamiento, la persona recibió algún entrenamiento para el uso de esta máquina. Sí, sí tenía entrenamiento y mostramos, ¿no? Que hay un registro de que la persona llevó un entrenamiento de tal. Ok, tenía un entrenamiento para esto. Tenía un registro de operación de, no sé, pues, de herramientas fijas, no sé, herramientas móviles. Sí tenía este registro. Le hicimos un tema de entrega, le hicimos un tema de entrenamiento, de capacitación, etcétera. Había un registro de mantenimiento y bastante importante esta parte, ¿no? No solamente como área de seguridad, por ejemplo, podemos determinar el tema de la política, capacitaciones, inspecciones, etcétera. Pero, por ejemplo, en el registro de mantenimiento, ahí también involucras mucho al área de mantenimiento, ¿no? El área justamente que se encarga de estos mantenimientos de los equipos. O si no, tal vez, si es que hacemos con una empresa tercera, también recopilar esta información, ¿no? Mencionar, ok, no, el mantenimiento de este equipo lo hizo el mes pasado la empresa ASA, no sé, por ejemplo. Entonces lo recopilamos la información y vemos, ok, no, si este informe lo validamos, si lo validamos y todo estaba ok. O si no, le pedimos al área de mantenimiento si es que lo realiza el área de mantenimiento, ¿no? Y por eso es bastante importante tener toda esta documentación en la investigación de accidentes. El horario también, ¿no? Esto también con capital humano. El capital humano te menciona, ok, no, si la persona estaba en el horario adecuado, o de repente menciona, no, la persona estaba trabajando turno noche y se quedó, por ejemplo, si trabajaba de 7 de la noche a 7 de la mañana, como turno noche, pero la persona se quedó hasta las 10 de la mañana, por ejemplo. Ah, no, no, la persona no estaba en su horario habitual. Entonces puede ser que por el tema del cansancio, más la máquina que estaba defectuosa, etcétera, pudo haber ocasionado el tema del accidente laboral, ¿no? Muchas veces pasa eso también, por el tema del cansancio, la fatiga laboral pueden ocasionar una mayor probabilidad de accidentes de trabajo.
Los estándares. Ok, esta organización tenía estándares para manejo de equipos. Hay, de repente, si es que sucede un tema de energía peligrosa y no se bloqueó, hay estándares de bloqueo de energías peligrosas, hay estándares de seguridad eléctrica, y ahí coloco, ¿no? Ah, no, sí, sí tengo mis estándares de acuerdo a la organización que estoy, estos son internacionales, etcétera, ¿no? Ya, muy bien. Procedimientos de tarea. Hay también procedimientos que son específicos, procedimientos de trabajo que son específicos. Tengo el procedimiento para trabajo en altura, tengo el procedimiento para espacios confinados, tengo el procedimiento para almacenamiento de repente de racks, en racks. Tengo también informes de inspecciones. Se inspeccionó este equipo, ¿ok? No, sí se inspecciona cada mes, se inspecciona cada semana. Tengo auditorías, esto es bastante importante que te menciona la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con las inspecciones también. Nos menciona, por ejemplo, el tema de inspecciones, también hay un formato que te determina el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, te da como que, ok, tú tienes que ver en este formato tus inspecciones de seguridad. También en la parte de auditorías, tienes formatos de auditorías una vez al año una vez al año como mínimo o de acuerdo a tu organización, si es que lo quieres hacer con 6 meses, genial, pero tienes que pasar auditorías. Auditorías netamente de acuerdo a la Ley de Seguridad según el Trabajo, o también hay auditorías, por ejemplo, de la ISO 45001, ¿no? Que netamente va por un tema de ISOs, ¿no? De formatos o el tema de estandarizaciones. Entonces siempre te piden el tema de auditorías. Netamente las auditorías se dan de acuerdo a la Ley de Seguridad según el Trabajo y cumplir con los ítems que tiene esta ley, ¿no? Entonces, es bastante importante el tema de las auditorías y mostramos, ah, no, sí, pasamos la auditoría en enero. En enero pasamos, ah, ¿y con cuánto pasaron? Ah, pues pasamos con 80 y algo, ¿no? Y mi meta como organización es más 80. Si va de 80 más, estoy como aceptable. Ah, ok, entonces, pero determinaste planes de acción. Sí, 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 ya están cerradas las planes de acción. Mi auditoría está programada también para el próximo año, ¿no? 2024 en enero también. Ah, ok, es anual. Sí, mis auditorías son anuales. Ah, ok, ya. Entonces vemos la evidencia de papeles. Ok, aparentemente todo estaba bien, ¿no? O de repente puede pasar de, ah, no, 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 la empresa no le dio el entrenamiento a la persona. No hicieron inspección a este equipo. Ni siquiera tienen auditorías. La empresa ni siquiera tiene política. Entonces ahí vamos a evidencias de papeles. La empresa no tiene nada de cultura de seguridad, no está relacionada o no tiene un cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en esa evidencia de papeles se va a determinar muchísimo, ¿no? O puede ser también que la empresa sí tenga una cultura de seguridad alta, pero al momento de evidenciarlo, no tenemos. Ok, no, se nos pasó, no, no pudimos hacer el tema del registro de la capacitación que se le da al trabajador. Eso no puede pasar. Siempre con un tema de capacitaciones, etcétera, tiene que haber un registro. ¿Justamente para qué? Porque justamente cuando se suceden accidentes de trabajo, ver y tener registrado esta evidencia de que se ha dado este tema de la capacitación.